Interesante con lo que ocurre en el comportamiento animal y es por eso que vamos a conversar y tomar contacto con Diego Peñalosa, quien es vocero del Colegio Médico Veterinario. Hola Diego, ¿cómo estás? Y bienvenido a Futuro en CHB Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Vamos a partir conversando, Diego, sobre lo que es la convivencia de una fauna salvaje en entornos urbanos y por qué recurren básicamente a estos entornos. Porque lo que podría pensar es que uno, a producto del crecimiento demográfico, ha ocupado ciertos territorios que anteriormente eran de fauna silvestre. Pero, ¿cuál es la causa de esto? ¿Es el comportamiento de los animales la variación o nosotros somos los responsables de acercarnos a ellos? Bueno, efectivamente, como muy bien describes, cada vez la población humana ha ido creciendo en cuanto a superficies que se utilizan, en cuanto a actividades que nos relacionamos en el entorno. Por lo tanto, el contacto con fauna silvestre es cada vez más común y este contacto se traduce en avistamiento de ejemplares que vemos de manera habitual, por ejemplo, águila en la ciudad o peuco, hasta encuentros con animales más esporádicos, como pasó con pumas, por ejemplo, en épocas de pandemia, donde ya el estrés del ruido y de la ciudad era mucho menor. Esto ocurre básicamente porque hemos desplazado a los animales y también porque los animales se han ido adaptando a los ambientes más antropizados, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay animales que se alimentan de algunos desperdicios de las personas u otros que aprendieron a cazar animales que son plagas que se encuentran en la ciudad, como por ejemplo aves rapaces que comen palomas. En la nota de Ivonne Bastías veíamos el caso de los lobos marinos, porque veíamos incluso cómo los propios, digamos, locatarios de este mercado estaban acostumbrados a que ellos ingresaran y de alguna forma se alimentaran de los propios productos que venden. Ahora, ¿qué tan peligroso pueden llegar a ser si esto ocurre una mayor interacción de forma más habitual, considerando también que son animales, que no razonan? ¿Quiénes son los que tenemos que adaptarnos? Nosotros, yo creo, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de los lobos marinos y en cuanto a estos registros que estábamos viendo, son animales muy inteligentes, partiendo de esa base. Por lo tanto, si ellos asocian a las personas con comida, probablemente las van a seguir asociando e inclusive otros que los vean de la misma especie van a tener los mismos comportamientos. En este sentido, lo mejor es prevenir el contacto con estos animales, en primera instancia no alimentarlos, porque de hecho la fauna silvestre puede subsistir de manera sola y así lo ha hecho evolutivamente en un medio natural, pero al verse subvencionada por las personas en este caso, se acostumbran porque para ellos es un gasto energético menor estar esperando el alimento que ir a cazarlo. Entonces cuando ya está esta problemática, ya pueden generarse problemáticas como agresiones, en este caso agresiones de parte de la fauna silvestre a las personas y en el caso del lobo marino tienen una mordida bastante fuerte y otras interrupciones en lugares donde las personas habitualmente están, como por ejemplo lo que ocurre en el mercado, y sin contar que hay enfermedades que podemos transmitir nosotros a la fauna silvestre y también la fauna silvestre hacia nosotros. Por lo tanto, no es llegar y acercarse, manipular un animal silvestre por más carismático que lo veamos. Claro, ahí veíamos incluso imágenes donde vemos que los propios locatarios alimentan a estos lobos marinos, una especie de quizás evitar que se vuelvan más agresivos, pero también es peligroso porque se acostumbra el animal a ir a ese lugar porque sabe que va a ser alimentado. ¿Qué es lo que deberían hacer entonces para prevenir esto? ¿Instalar, digamos, o construir alguna especie de reja para evitar que estos animales crucen y se vuelvan, digamos, parte de los lugares donde habitualmente transitan personas? El primer medida siempre va a ser la prevención. Entonces, si es que se puede evitar alimentarlos, que en realidad debería ser esa la medida, es la mejor opción hacer eso. Ya si es un problema que está porque son ejemplares que ya se acostumbraron, Ujú. de la mano con no alimentarlos más, también poner algún tipo de barreras físicas. Que piensen en la anatomía de estos animales, porque como se ven en las imágenes, por ejemplo, son animales que pueden escalar bastante fácil. De hecho, ellos viven en roqueríos donde no les cuesta mucho encaramarse. Entonces, considerar esos dos aspectos. Y de hecho, además de un tema sanitario y de un tema conductual, por un tema legal, nosotros no podemos, como ciudadanos chilenos, manipular mamíferos marinos si no estamos autorizados por Pesca, Mm. porque están protegidos por ley la aproximación hacia esos animales. Ahora, ahí hablamos el caso de los lobos marinos, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el avistamiento de pumas, con águilas, digamos, con aves que habitualmente no están en zonas urbanas y las vemos de pronto accediendo a estos lugares donde llama la atención de los propios habitantes, también de las autoridades? Ahora, ¿cuánto influye la intervención humana en estos avistamientos?
Bueno, nosotros como colegio médico tratamos de siempre potenciar el lema de una salud que en el fondo habla de la salud ambiental y animal y también la salud pública como un todo. Y esto tiene que ir de la mano con el aprendizaje de las personas que vamos a tener que convivir y coexistir con estos habitantes que están en nuestro entorno. Pero como es un camino largo y a veces no se tiene el conocimiento y estos animales pueden ser potencialmente peligrosos, si es que hay avistamientos de estos ejemplares, se pueden comunicar tanto si son terrestres con SAC, si son marinos con pesca, y si ninguno de los dos contesta, pueden comunicarse con los distintos centros de rehabilitación que están a lo largo y ancho del país que atienden animales de este tipo para poder orientarlos. En ningún motivo alimentarlos, manipularlos y tampoco llevárselos para la casa porque hay casos muy lamentables en donde animales producto de que las personas los cuidaron o los subvencionan pierden la capacidad de alimentarse por sí solos y desarrollan enfermedades nutricionales e inclusive pueden llevar a la muerte. Esto me imagino que va acompañado de estudios demográficos donde también, por ejemplo, las construcciones urbanas de edificios, etcétera, también tengan considerado estos lugares como protegidos, porque nos ha pasado en otros lugares de nuestro país que son estudios que no están acabados o que no han tenido la proyección necesaria para eventualmente considerar estos lugares como también parte del ecosistema natural que hay ahí. Sí, efectivamente, es un llamado para la academia, por un lado, de que en el fondo se genere más información básica de los animales, muchas veces investigaciones también explica que son importantes, pero no conocemos bien la distribución de los animales propiamente tal. Ujú. Y también que el Estado debería corroborarse de alguna manera, corroborar de alguna manera que los impactos que se van a realizar fueran lo menor posible y si es que estos impactos se realizan, tomar medidas para poder mitigarlos. Porque en algún momento hay ciertas discrepancias producto de la información que se levanta para ciertos proyectos, ya sea inmobiliario o algunos industriales más de mayor magnitud. Exacto. Ahora, también es importante saber un poco y aclarar o tal vez considerar, ¿es el calentamiento global responsable también de estos movimientos de fauna silvestre de lugares geográficos? Esta es una respuesta que probablemente no va a tener un sí ni un no, Ujú. pero claramente, de acuerdo a lo que vemos y se evidencian los distintos ecosistemas y la presión que están teniendo producto del cambio climático, influye en que los animales se desplacen de mayor medida que como lo hacían antes, ya Claro. sea buscando recursos de alimentación o recursos hídricos, los cuales han variado no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial. En algunos lados hay más lluvias, lo que lleva a animales migratorios a migrar en otras temporadas, o en este caso sequías, que llevan a que los herbívoros se desplacen, por lo tanto los carnívoros también se van a desplazar. Importante también señalar, en caso de avistar un animal salvaje, inmediatamente alertar a la autoridad, sea cual sea este animal, porque hay algunos que despiertan cierta ternura por algunas personas, pero otros pueden ser potencialmente salvajes y peligrosos. Si está la duda, hay que llamar a la autoridad. Digo si está la duda porque hay veces que son animales que viven en esos lugares y no estamos acostumbrados a verlos. Entonces, en esos casos son animales que no necesitan ser rescatados ni traslocados porque se encuentran sanos, están en una etapa de vida que pueden desplazarse. De hecho, hay muchos ingresos que pasan por los centros de rehabilitación de fauna, que son animales que no deberían haberse sacado de su medio y alguien porque se preocupó de manera excesiva los sustrajo. Por ejemplo, el caso de animales cachorros, que a lo mejor la mamá se estaba alimentando. Claro. Y sobre todo ahora que viene la temporada de llamas de verano en las playas, lobos marinos y pingüinos juveniles. Y la mayor causa de ingresos es porque las personas los molestan cuando son juveniles y las madres no vuelven a alimentarlos. Exacto. Bueno, un tema muy interesante que hay que estar pendientes. Diego Peñalosa, muchas gracias por tu tiempo, vocero también del Colegio Médico Veterinario, y gracias por conversar con nosotros durante esta jornada. Gracias por la invitación, que estén bien.